nace la Superintendencia de Educación, que es la que tiene a cargo hoy día la fiscalización y los reclamos que pudiesen hacer por diversas situaciones que ocurren en el interior de los establecimientos educacionales. Ante todo aquello, recuerda usted, se hacía en el mismo Ministerio de Educación. Por eso tenemos al Superintendente de Educación a nivel nacional, Alexis Ramírez Orellana, que lo tenemos como invitado en esta jornada. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Ahora, me imagino recorriendo el país, visualizando cómo es la situación en este tema y comparando un poco lo que es la región de los lagos con la media nacional. Las situaciones, los reclamos, las denuncias, ¿son similares o hay en algún aspecto algo distinto? Yo diría que se asemeja en parte a lo que ocurre a nivel nacional en materia de denuncias y reclamos que recibimos. Por ejemplo, la primera causal de denuncia que tenemos a nivel nacional es maltrato escolar, y también en esta región lo es. Sin embargo, las frecuencias son un poco distintas. En esta región es un poco más de un cuarto de las denuncias que recibimos tienen que ver con maltrato. A nivel nacional son más de un tercio. O sea, igual hay una prevalencia un poco menor. De todas formas, hay temas en los que coinciden completamente. Ese es uno. El segundo tiene que ver con la aplicación de medidas disciplinarias, es decir, un niño que es marginado, que se le aplica una sanción, o cuestiones relativas con la discriminación. Discriminación de origen, discriminación por necesidades educativas especiales, discriminación por distintas razones que van de algún modo excluyendo a los niños de la escuela. Yo diría que esas son las principales causas, y esta región un poco tiene una cierta coincidencia, aunque los porcentajes no son idénticos. Ahora, ¿el maltrato tiene a los mismos, en este caso, responsables, o la acusación va más hacia estudiantes, entre pares, de profesor-alumno, de asistente de educación-alumno, alumno-alumno, etcétera? El maltrato tiene distintas formas y también opera en distintas direcciones. Es decir, existe maltrato físico, que es el que uno ve más regularmente en las imágenes de televisión. El tipo de video que se con los chicos de una pelea entre alumnos. Normalmente en el patio, en la sala de clase, cuando no hay un profesor y niños que se agreden entre sí. Pero también existe mucho maltrato psicológico denunciado en la superintendencia. Existe maltrato hacia estudiantes y también maltrato entre estudiantes. Es decir, tanto situaciones de agresiones entre adultos hacia niños como entre compañeros de curso. Y más recientemente también yo diría que está apareciendo con mayor nitidez, aunque en una frecuencia menor, pero nos preocupa también atender el fenómeno, acciones de maltrato menoscabo hacia docentes, profesores que de alguna manera sienten que son hostilizados por alumnos o por apoderados. Yo creo que hay un tema que hay que ponerle ojo respecto de cómo las escuelas están abordando esta temática, porque también debemos recordar que son finalmente los profesores los que llevan adelante el proceso educativo, y si ellos se sienten menoscabados desde el punto de vista de su integridad moral o física, evidentemente que no van a estar en buenas condiciones de enseñar. Claro, sin ser prejuicioso en ese ámbito, yo recuerdo un tiempo atrás, estoy hablando un par de años, más o menos paralelo cuando nace la superintendencia, que el colegio de profesores ponía mucho hincapié en aquello, que ya no es lo mismo ser profesor hoy día que ser profesor hace 20 años atrás, y sobre todo en los cursos de enseñanza media, el profesor muchas veces o profesora se sentía presionado tanto por los alumnos como por los apoderados. Sí. Eso se mantiene, aumenta. ¿Cuál es la visualización que tienen ustedes? Porque bueno, la historia es relativamente reciente de su organismo, ¿no? Es un fenómeno que debemos estudiar con mayor detalle, diría yo. Nosotros tenemos recién algunas señales en términos de evidencia que nos permiten identificar que hay un problema que hay que atender. Evidentemente que la educación ha cambiado. Hoy día los desafíos de los docentes son mucho más exigentes en materia de enseñar a una población muy heterogénea. De eso se trata, que todos los niños aprendan. Pero evidentemente que en situaciones que se dan ciertas características en términos de no contar con mecanismos de resolución de conflicto, no contar con buenas normas de convivencia, en fin, no contar con un adecuado entrenamiento y capacitación para los docentes para manejar esta situación, o con adecuados apoyos para que, por ejemplo, puedan gestionar un conflicto que a veces puede ser muy menor, pero que puede ir escalando y transformándose en una agresión mayor. Desde ese punto de vista, evidentemente que hay un desafío más grande para la escuela, no solamente para los docentes. No debemos poner el foco solamente en que esto es un problema de los profesores, sino que más bien de la escuela, de cómo generar mejores condiciones para poder tempranamente detectar situaciones difíciles y poder gestionarlas. También dentro de eso la gestión con el entorno, tanto con la familia como con todas las organizaciones que están alrededor de la escuela. Ahora, el maltrato psicológico, ¿cómo se puede visualizar? Probablemente hay gente que nos está viendo, madres, apoderadas, etcétera. Sobre todo uno siempre tiene también la época que fue estudiante, sí,
que siempre el chico que tenía sobrepeso o que tenía alguna cualidad distinta era aquel que se le molestaba. En ese tiempo se le el chico más molestado. Hoy día, claro, tiene una palabra más técnica o que se ha visualizado mucho más, que es el bullying. Así es. Pero ese muchacho, ¿cómo puede llegar a la superintendencia ese apoderado cuando sienta y probar también que aquí tiene una presión o un maltrato psicológico, que tal vez no se nota tanto, pero que sí va día a día contribuyendo a una situación de menoscabo? Bueno, tuviste la clave en un aspecto bien importante. En los estudios que conocemos hay algunas investigaciones también de la UNICEF al respecto. Muchas situaciones de maltrato arrancan de situaciones previas de discriminación, que van generando un mal clima, una situación de abuso y menoscabo hacia unos niños respecto de otros. Por lo tanto, yo diría que si queremos abordar esto integralmente, tenemos que ponerle mucho ojo a situaciones de discriminación que ocurren y que a veces son invisibles a ojos de los adultos que están en la sala de clase. El mismo tema de los sobrenombres, el hecho de ir... Ahí parte probablemente, porque el sobrenombre siempre es una forma de ridiculizar cierto aspecto del compañero, más que cuando ya son adultos y tienen otras características. Claro. Lo complejo es cuando esto se normaliza, decimos, mira, esto en realidad siempre ha sido así, porque incluso uno mismo podría decir, como a mí me ocurrió, en realidad esto no es tan grave, pero la verdad es que eso genera menoscabo, especialmente en algunos niños que podrían tener ciertas características particulares. Tenemos que estar atentos a eso y evidentemente tomar medidas de manera oportuna. La superintendencia es una institución que no reemplaza la función de la escuela. Aquí es súper importante eso. O sea, las escuelas son el primer factor protector de los niños y jóvenes en términos de su integridad, pero para eso tienen que estar bien organizadas. Tienen que tener buenos manuales, tienen que tener encargados de convivencia que tengan las competencias y el establecimiento, partiendo por su director, tiene que tener súper claro que la calidad de la educación también incluye el buen clima escolar. No son dos cosas distintas. O sea, una sala de clases donde no está suficientemente normado el espacio, donde no está normalizado el funcionamiento de la rutina escolar, desde cómo se organizan los espacios físicos incluso, que no identifica las características de sus propios alumnos. Tenemos escuelas que son grandes, tenemos escuelas que son pequeñas, tenemos escuelas que incluyen a niños de distintos niveles, por ejemplo, desde parvularia hasta educación media, y cada una de estas escuelas tiene que tener su propia estrategia, no funciona una receta general. Ahora, cuando esos sistemas no funcionan o cuando las vulneraciones ya se materializan, evidentemente que también existe la posibilidad de acudir a la superintendencia como un mecanismo tanto de asesoría como de intervención en la medida que se puedan tomar medidas para poder restituir un derecho vulnerado o una situación, porque efectivamente, como estamos hablando de escuelas, si ocurre una situación de agresión, la escuela tiene que después seguir funcionando, pero tienen que haber cambios de conducta también, entonces eso es bien clave. Estamos hablando justamente de temas conductuales y en términos de infraestructura. Sí. Acá esta es una región bien particular, geográficamente hablando. Tenemos zonas bastante alejadas como la provincia de Palena, entonces incluso para construir una escuela acá cuesta bastante, la zona de Valle del Frío, por ejemplo. Y por otro lado tenemos escuelas rurales que están en islas, Chiloé, por ejemplo. Todos los años hay temas con las escuelas, por ejemplo, con el agua en Chiloé, con temas de infraestructura. ¿Qué hace ahí la superintendencia ante ese tipo de denuncias y cuando hay evidentes problemas en ese ámbito? Bueno, nosotros ahí tenemos dos roles bien importantes. Uno, en términos normativos, es decir, difundir a todos los establecimientos y a todos los sostenedores, tanto públicos como privados, cuáles son los estándares mínimos que tienen que cumplir. Esto es igual para todos, independiente de donde estén instalados los establecimientos. Apoyar a los establecimientos también en la medida que la superintendencia recibe una consulta de un sostenedor, por ejemplo, para poder ir adaptándose a esta normativa. Y en la medida también que no se cumplan o que en nuestras visitas de inspección observamos objetivamente que hay una situación de incumplimiento de la normativa o no se están tomando medidas, por ejemplo, para subsanar una determinada situación, también la superintendencia puede tomar acciones sancionatorias, es decir, iniciar un proceso administrativo y si se comprueba efectivamente que no se tomaron las medidas suficientes, poder aplicar una sanción. Lo importante, muchos problemas de infraestructura, además, no siempre lo resuelven la propia escuela, muchas veces tiene que ver también con la gestión de su sostenedor, son proyectos de inversión que también requieren de un adecuado apoyo del sostenedor, que cumpla bien esa función que tiene que ver con dar garantías y condiciones mínimas para el aprendizaje. Claro, porque ese proceso, ¿cuánto demora? Desde el sostenedor que puede ser denunciado por un grupo de apoderados, incluso profesores. Han habido casos, yo sé que se han clausurado algunos establecimientos educacionales acá en esta región.
Pero yo recuerdo un tiempo atrás, incluso una escuela urbana, andaban los profesores reclamando porque el mismo establecimiento, que era de un particular subvencionado, el sostenedor, vivía en el mismo establecimiento, dice que ocupaba la ducha en el lugar que era para los alumnos, etcétera. ¿Esos procesos cuánto demoran? Depende mucho de la situación en particular, efectivamente del tipo de infracción que se pueda estar ocurriendo, pero un proceso desde la denuncia hasta la sanción pueden pasar algunos meses, si es que efectivamente se comprueba que hay un incumplimiento de la normativa y se aplica una sanción. Hay muchos colegios que frente al requerimiento de la superintendencia subsanan también, o por ejemplo frente a una denuncia en los temas que habíamos hablado hace un rato, por ejemplo, toma medidas y corrige y eventualmente esa situación, por decirlo así, mejora, hay un cambio. Pero también hay procesos donde efectivamente se levanta un acta de fiscalización donde se constatan ciertas vulneraciones y se inicia un proceso administrativo y luego de eso se pueden aplicar sanciones. Hay que decir también que en nuestro sistema, dado que tiene esta facultad sancionatoria, también le da el derecho a los sostenedores a poder defenderse, es decir, presentar sus descargos. No es lo mismo cometer, por decirlo, un error que pueda ser marginal o involuntario que tener una conducta persistente o de abandono de la administración de un colegio o no pagar las cotizaciones previsionales de sus docentes, en fin, de manera sistemática, generando un daño, digamos, a esa comunidad escolar. Por lo tanto, dependiendo de la temática, van a haber variaciones en los tiempos hasta que se resuelve, pero pueden pasar algunos meses, en algunos casos 2 meses, si hay procesos sancionatorios, digamos, que se alargan porque el sostenedor apela en segunda instancia, pueden pasar más tiempo, pero es parte, digamos, del sistema. Desde el punto de vista de las denuncias, más o menos el 80 o el 75% de las denuncias se resuelve previo a un proceso de fiscalización, es decir, hay una respuesta del colegio que puede ser tanto satisfactoria para el apoderado en el sentido de darle la razón en el requerimiento o de establecer que efectivamente el colegio había tomado las medidas sin tener que, digamos, iniciar un proceso sancionatorio. Ahora, si bien la historia es corta de la superintendencia en términos estadísticos, ¿las denuncias han ido en aumento? ¿Se mantienen estos años? ¿Cuál es la tendencia? A nivel nacional, yo diría que hay una cierta estabilidad. Tenemos el año pasado y el anterior alrededor de 12.000 denuncias. Este año no me atrevo a decir cuál es la tendencia porque en algunos meses ha bajado en algunos temas y en otros ha subido. Yo creo que también tiene que ver con el mayor nivel de información. Yo creo que vamos a estar cercanos a una cierta estabilidad respecto a lo que hemos recibido. O sea, yo creo que todavía, además la superintendencia no cumple 3 años, hay mucha gente que no sabe que existe, por lo tanto no logra separar la función de la superintendencia del ministerio. Probablemente algunos reclamos llegan al ministerio, pero el ministerio ya no tiene la facultad sancionatoria, entonces esos reclamos derivan a la superintendencia y mucha gente probablemente todavía no llega, por ejemplo, a la región a poder hacer la respectiva denuncia. Sin embargo, lo puede hacer remotamente también. Es un tema también de que todos vayamos conociendo cuáles son las distintas alternativas y las distintas instancias que tiene para poder hacer llegar su inquietud y poder buscar una solución dentro del sistema. Y lo último, ya para finalizar también, y ya eso a propósito que se lo escuché en más de una oportunidad a sostenedores públicos, municipios, ¿cuál es la relación hoy día frente a una denuncia hacia un profesor, por ejemplo, comunidad escolar, que el profesor tiene una serie de incumplimientos que pueden ser incluso en lo de su función como docente, como en lo personal, casos de escuelas rurales, por ejemplo, y donde el estatuto docente impedía hacer muchas sanciones, o si había alguna, en realidad no era relativamente relevante como la comunidad escolar a lo mejor lo requería. ¿Esa situación cómo se vislumbra hoy día dentro de lo que es la superintendencia? Bueno, ¿usted tiene facultades frente a un reclamo ante un profesor? En nuestro ordenamiento, el empleador del profesor, en este caso, es el sostenedor, sea público o privado. Por lo tanto, las medidas sancionatorias, administrativas que se puedan tomar, le corresponden al sostenedor. En el caso de nosotros recibir una denuncia, lo que hacemos es oficiar al sostenedor para que el sostenedor informe si ha tomado o no las medidas que puedan estar corrigiendo una situación eventual de incumplimiento, de maltrato, en fin. Porque como usted dice, la relación está reglada también por el estatuto docente. Y la relación contractual es entre sostenedor y docente directamente. Eso sigue siendo así, digamos. Exactamente. ¿Ustedes recomiendan? Eso sigue funcionando así y no recomiendan, sino que le solicitamos al sostenedor que informe cuáles son las medidas que está tomando para poder corregir. Porque aquí también, lo mismo que yo te mencionaba hace un rato, aquí todos tenemos derecho a reclamar y a denunciar, pero también las personas también tienen derecho a
a defenderse y a ser investigados dentro de un marco y un justo debido proceso. Yo lo contaba, básicamente el ejemplo era que en una época X, en un lugar X de acá de la zona, había una comunidad escolar que denunció al profesor, antes que hiciera la superintendencia, llegaron a tal nivel en que incluso no mandaban a sus niños a esa escuela. Era una escuela unidocente, la municipalidad no podía hacer mucho, justamente por el estatuto, y el profesor hacía clases a nadie. Asistía a la escuela todos los días y existía una escuela en que no tenía alumnos. Claro, porque la comunidad decía no tenemos nada que hacer frente a esta situación. Bueno, nosotros creemos que es importante siempre denunciar, porque en último término la información que se genera con el solo hecho de denunciar, independiente del contenido y el destino final, va señalizando cuáles son las distintas dificultades que hay en el sistema. Y con eso se pueden ir tomando ciertas medidas reparatorias o mejorar las políticas públicas que hay. A veces se aprueban leyes que en la aplicación uno encuentra aspectos que no fueron considerados cuando se tramitaron. Y también la denuncia sirve para poder ir calibrando si efectivamente tenemos respuestas adecuadas para los problemas que todos los días enfrentamos en nuestro sistema escolar. Bien, pues, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta el siguiente viaje. Alexis Ramírez, el superintendente de Educación a nivel nacional, visualizando y también visitando la región de los lagos.